Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un tema que hemos discutido antes, pero que vale la pena rescatarlo y ampliarlo un poco, y es el rol que juega la familia y el círculo de un niño que se está criando con dos o más idiomas o dos o más culturas. Erika y yo siempre hemos hablado de la importancia de envolver a todas las personas en la vida de los niños en ese plan de lenguaje y de cultura de una familia. Ese plan que sirve como ruta que ayuda a fomentar la relación del niño con el idioma y con la cultura. A ver, Erika, cuéntanos tu situación. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde que vives en Nueva York, sin familia cerca? ¿Cómo integraste a tu familia en la crianza bilingüe y bicultural de tus hijos? ¿Y cómo integraste a otros en ese camino? Hola, cuántas respuestas para dar, no nos va a Yo sé. alcanzar el episodio, ¿ah? Porque son tantos temas y que de alguna manera están entrelazados, ¿no es cierto? Porque hablamos de cultura y hablamos de lenguaje que se van mezclando muchísimo, sobre todo, bueno, a cada paso, no solamente en los primeros, pero como que arrancamos ese camino y como siempre decimos, no importa si lo arrancamos desde temprana edad, que sería ideal, o si lo arrancamos un poquito más tarde con los chicos ya un poco más crecidos, porque siempre les apoyamos en esto de poder empezar en algún momento, pero creo que para quienes nunca se mudaron de país, que muchas veces sucede, que es el caso de los abuelitos o algunos tíos, eh, les es más difícil entender esto, ¿no es cierto? Entonces, creo que también se juega mucho el miedo que ellos tienen cuando uno se ha mudado a un país donde saben que el idioma no es el español, ¿no? Em, entonces, por un lado, ponerlos en tema de cuáles son nuestras expectativas y cuáles son nuestras ideas, qué queremos hacer, por qué nos parece importante. Entonces, tenerlos de aliados, ¿no es cierto? En este camino hace que cuando tengamos charlas, videollamadas, visitas de ellos a nosotros, nosotros a ellos, el contacto ya es diferente. Creo que a muchas de nuestras familias que se quedan en nuestros países de origen tienen ese miedo de, o cuando esta familia crezca y mis nietos nunca voy a poder comunicarme, ¿no? También pasa esto. Entonces, involucrarlos me parece que es una buena manera. Y tiene que ver con, desde ya, poder hablarles en español, por supuesto, en todas las oportunidades, pero también actividades, ¿no? Esto de los cuentos, digamos, todos los recursos educativos que tenemos a mano, pero las pequeñas cosas, como estar en la cocina y estar haciendo algo y poder, un poco como lo que hacemos cuando son muy pequeños, ¿no? Describir, ¿no es cierto? Lo que vamos haciendo. Bueno, ahora, no sé, como si fuera una receta de cocina que decimos, bueno, y ahora le ponemos esto y ahora le agregamos lo otro, muchas veces nombrar y describir lo que estamos haciendo en nuestro idioma es importante. Es importante porque también no solamente es el lenguaje, sino la forma. Entonces, creo que partiendo de esa idea, y muchos pensarán, bueno, pero yo tengo muy poco contacto con mi familia, o los abuelitos viven muy lejos y hace mucho que no viajo. Siempre hay posibilidades, y aunque sean pequeñas, hay que aprovecharlas al máximo, ¿no? Siempre decimos, calidad es muy importante. Es lo mismo como cuando trabajamos todo el día afuera y los momentos que tenemos para compartir con nuestros hijos en casa empiezan a ser limitados y a veces es de noche, cuando estamos todos muy cansados y con mucha menos paciencia a veces, ¿no? Como cómo encontrar momentos de calidad y bueno, y en los cuales podemos integrarnos. Otra manera de encontrar aliados, como yo los llamo, ¿no? En este camino, es muchas veces cuando necesitamos a alguien que nos cuide a los chicos porque tenemos que salir o porque trabajamos y contratamos gente para que trabaje en nuestra casa. Una opción es poder hacerlo con alguien de nuestra misma cultura, sin que lo podemos hacer, o con de nuestro mismo idioma, que también es un aliado que nos ayuda a de una manera muy positiva a aportar con su granito de arena estos recursos. Y así creo que vamos encontrando compañeros en este viaje, pero como siempre decimos, lo fundamental es tomar la decisión
empezar en algún momento y planteárselo e ir encontrando la forma y con la compañía necesaria. ¿Es fácil? No, no es fácil. Hay ciudades que son menos cosmopolitas. Yo personalmente he vivido en París, vivo en Nueva York, son ciudades donde es más fácil encontrarse con gente latina, hispana, y es por eso que las cosas a veces son más sencillas en algún sentido, pero no todo el mundo le sucede. Así que entiendo también que el contexto, el lugar donde nos vamos a vivir, puede de una u otra forma influenciar. Contanos, Mari, cómo lo vivís también, cómo lo viviste un poco en tu casa, y en tu caso donde tu marido y vos hablan dos idiomas diferentes y vienen de culturas diferentes. Sí, no fue fácil para nada, sobre todo por el idioma, porque yo no podía tener esas conversaciones a diarias en español con mi marido. Así que era inglés y español, y el español dominó perdón, el inglés dominaba completamente por el lugar donde vivía y el mundo de afuera de mi casa, ¿no? De cuando salías por la puerta todo era en inglés, así que era mucho más difícil, pero tratamos, por la conexión con la cultura, de que ellos apreciaran, así el idioma. Y tuvimos la suerte de conocer otros amigos hispanos que también estaban en la misma situación, a pesar de que por ejemplo, estas dos parejas a las que estoy pensando, ellos entre sí hablaban español, así que esas niñas, todas son niñas, esas niñas son completamente bilingües, mucho más de lo que son los míos hoy día. Pero hacerte eh, esos grupos de amistades donde tus hijos puedan ver que en tu casa no es el único lugar donde se quiere preservar el español, me parece que es importante. Todavía me encuentro con familias hoy día que se comprometen al español, para que los chicos puedan comunicarse con familiares, por ejemplo, pero me parece que, por ejemplo, en mi caso, que había dos idiomas, yo creo que todavía también veo ese nivel de estrés que puede causar, el que los papás o la pareja decida, que quiere que el niño sea bilingüe, porque quizás el otro lado de la familia pues no habla español, entonces se pueden sentir que estás hablando español delante de ellos y que eso pues no les puede gustar, o se pueden sentir, que no lo estás incluyendo, y yo creo que son conversaciones que se tienen que tener desde un principio, y explicarles bien: mira, esto no tiene nada que ver contigo, queremos hacer esto con nuestros hijos, necesitamos tu apoyo, no queremos que te sientas mal si yo sigo hablando con los chicos en español cuando tú estás de visita, etcétera, etcétera. Pero me parece que eso añade un nivel de estrés para los papás que están de verdad comprometidos a la crianza bilingüe, ¿tú no crees? Hay, o sea, hay estrés de todos los sectores, ¿no? Hay que ver cómo podemos manejarlo. Uno siente muchas veces mucha presión de parte de la familia, por si le van a enseñar o no le van a enseñar, ¿no? ¿Cuánto le van a enseñar? Eh, Habla, pero no habla con un buen acento, no tiene un vocabulario tan fluido como en el inglés o como el francés o el alemán, dependiendo del lugar donde vivan, ¿no? O sea, el tema es cómo manejamos esas presiones, las propias, las externas, y, digamos, cómo libramos cada batalla y cuáles elegimos, ¿no? Porque no podemos estar como peleando todos esos frentes. Y mucho de lo que vos siempre decís, que tiene que ver con, por otro lado, no perder de vista, nuestros hijos están creciendo en otro lugar y estamos haciendo lo mejor posible. Y teniendo en cuenta eso, creo que todo avance y todo lo que ganen y todo el esfuerzo que hagan tiene que ser premiado, reconocido, celebrado, ¿no es cierto? Ujú. Porque es realmente un gran esfuerzo de parte de ellos también. Entender por qué en mi casa cuando entro se habla otra cosa, se habla otro idioma, o pasan otras cosas, o las vacaciones son de determinada manera, a visitar a la familia, por qué se come esto y por qué se festeja lo otro.
y que a mis compañeritos no les sucede. Entonces, eh, para poder realmente valorar, aprender con los años a valorar todo esto, es importante apoyar y, y también nosotros tener como esa tranquilidad, ¿no? Porque después, más adelante, vienen las preguntas, y vienen las preguntas por curiosidad, no vienen preguntas del estilo, o sea, yo nunca escuché de nadie que me diga, ay, mis hijos me reclaman que saben español. Una cosa es que los hijos no nos quieran responder en español, que tengan actitudes de ese estilo, porque les resulta más trabajoso o porque sienten que no lo hablan tan bien, entonces no se sienten cómodos, o porque los papás los regañan a veces porque no hablan súper bien o los corrigen mucho. Esto tiene que ver con un montón de otras cosas que uno podría revisar en cada caso. Pero lo importante es celebrar esos esfuerzos, esos pequeños pasos, esos grandes hitos de que nuestros hijos puedan vivir y desarrollarse en un ámbito bilingüe y bicultural o multilingüe y multicultural, dependiendo el caso, como es el tuyo, por ejemplo, Mari, con eh, papás de dos culturas e idiomas diferentes, viviendo en otro país diferente, es complejo. Entonces me parece que todos tenemos que tener un poquito más de empatía y tolerancia, respeto básicamente por, por nuestros hijos, por el proceso y después, bueno, el caso que le hagamos a algunas críticas que nos puedan doler más o menos, tendríamos que poder manejarlas lo mejor posible, porque llegan, porque sabemos que llegan y que nos duelen. eh, pero creo que cuando estamos muy convencidos del camino que emprendimos, eso nos sostiene. Sí, siempre hemos hablado de la actitud, o sea, la actitud que nosotros tenemos al respecto es la que va a ganar la batalla o esa batalla. Además, que creo que conforme a más educación, la educación que hay sobre, y nos enfocamos sobre las ventajas y los beneficios de la crianza bilingüe y recordarle a la familia, a los abuelos, la familia, a las amistades, por qué estamos en este camino, la importancia, yo creo que se hace más fácil, sobre todo cuando hay más información que yo no tenía hace 30 años. Así Exacto. que era mucho más difícil pues tener esas conversaciones y, ¿cómo se dice? Backup, este, Un eh, respaldo y sí, respaldar lo que yo quería hacer porque no tenía información para dar, no podía comprobar que yo lo sabía porque lo había estudiado, porque había vivido en Europa, porque los niños allá todos hablaban muchos y diferentes idiomas, porque Lino era lindo conocer otras culturas, pero era solo, venía solo de mí esa información. Entonces, cuando tú tienes educación que respalda la meta que tienes, eso ayuda a que ese camino sea un poco más fácil. Am, y muchísimo, hoy, muchísimo. y hoy día hay muchas maneras de comunicarse con la familia. A ver, háblanos un poco de eso, Erika. La verdad que sí, la verdad es que hoy en día las cosas cambiaron muchísimo, además de todas las videollamadas, todas las redes sociales en las cuales primos y amigos de aquí y de allá se siguen conectados, el Instagram, los Messenger, los Snapchat, o sea, yo ya estoy perdida porque ya no estoy a WhatsApp. tono. Yo estoy más con el WhatsApp y yo, pero si cuando uno le pregunta a los adolescentes o a los más pequeños hoy, no todos usan las redes sociales, por supuesto, pero hay un montón de formas, todos de llamarse, de verse, ¿no? De estar en contacto, de enviarse audios, que me parece que lo que tiene es que pasa esto instantáneo, ¿no? Antes nos sucedía un poco que porque no existía esto, no podíamos quizás grabarlo o hacerlo. Es verdad que cuando tenemos diferencia horaria se hace un poco más complejo, pero siempre hay un momento en el que podemos coincidir, o en los fines de semana, siempre hay un momento que podemos coincidir y estar en contacto con la familia, si es que no podemos viajar seguido, no todo el mundo lo puede hacer una vez por año o varias veces en el año, o no todos vienen a visitarnos, que creo que es una parte importante
cuando nos vienen a visitar familia y amigos, pueden ver realmente, ¿no? Lo pueden comprobar con sus propios ojos lo que significa para nuestros hijos y para nosotros todo este proceso. Cómo arrancamos el día hablando algo en casa, salimos por la puerta, llevamos a nuestros hijos al colegio, a las actividades extraescolares, etcétera, intercambian con amiguitos de otras culturas en otro idioma, con profesionales, maestros, entrenadores deportivos, profesores de música, en otro idioma, en otro contexto, con otros horarios, ¿no? O sea, ven por sí mismos, no sé, o sea, ya las explicaciones sobran cuando pueden ver cómo es el día a día de nuestro, ¿no? De nuestra familia, de nuestros hijos, y creo que se valora muchísimo más el esfuerzo que se hace para esto, ¿no? Para poder conservar el legado cultural de nuestras familias, y que como papás bueno, es es un desafío grande. Entonces creo que ahí un poco las críticas, quizás, bueno, se calman un poco más, hay más reconocimiento y apoyo, a veces es expresado y a veces no, pero creo que pueden tener una mejor idea cuando nos ven, cuando los ven en nuestro ámbito natural día a día, que no es lo mismo que cuando los vamos a visitar. Pero bueno, no todas las familias tienen esa posibilidad, pero hoy pudiendo, bueno, grabar y hacer videollamadas, etcétera, a veces tenemos más la ocasión de decir estamos acá, eh, y mostrar dónde están los chicos, cómo es un cumpleaños, cómo, o sea, todas las cosas culturales que dicen mucho por sí solas de cómo es nuestra vida, de cómo es nuestro día a día y cómo tratamos siempre, ¿no? De encontrarnos con la cultura del lugar donde vivimos y también abrirles las puertas de nuestra casa para que haya un verdadero contacto, ¿no? Una integración, y que no vivamos un mundo completamente diferente de las puertas para adentro y para afuera. Y los otros grandes aliados, y lo hemos hablado en algún momento también, son los maestros, son la gente que pasa muchísimo tiempo con nuestros hijos, que Ujú. no siempre están entrenados, eh, porque, no, porque somos la minoría quizás, y entonces no tienen tanto contacto. Y una vez más, también depende mucho de las ciudades y países donde vivimos, si están más en contacto con gente de otros países, no solamente latinos, entonces pueden ver diferentes modalidades de familias y culturales, cómo los padres se comunican. Entonces también sucede que eh, son grandes aliados con los cuales es bueno estar en contacto, en el sentido de no solo tanto lo que nosotros esperamos de ellos, sino cómo nosotros podemos aportar y participar para que este contacto entre la casa y la escuela, la casa y las actividades extraescolares sea más fluido, ¿no es cierto? Entonces creo que cuando no surge de una institución escolar o de un jardín de infantes, ¿no? Podemos ir nosotros, podemos hacer nosotros como padres el acercamiento, que a veces nos cuesta, Sí. eh, pero es gente que está con nuestros hijos muchísimo y que es una manera también de entenderlos, de entender quién tienen enfrente, de dónde viene, qué es lo que pasa cuando se van de la escuela, cómo continúa ese chico, cuánto apoyo escolar puede tener en nuestras casas respecto a las tareas, etcétera, etcétera. También es un tema enorme que lo hemos hablado en otros episodios y que creemos que siempre hay que tener ese contacto casa y escuela por mil razones, y esta es una de ellas. Sí, está comprobado que la educación de un niño, si tiene a los papás y a los maestros como aliados, es mejor para el niño. Y eso me parece súper importante. Y hoy día contamos con muchas más maestras bilingües, maestras que están enseñando español. Tenemos una comunidad muy linda en Instagram de maestras que hacen un trabajo impresionante para inculcar, motivar, inspirar el español en sus aulas y comparten entre ellas, que es lo que más me encanta, actividades que se inventan y todo eso es algo que nosotros como papás podemos también traer a la casa y podemos apoyarlas de esa manera. Ir a conocerla, hablar sobre nuestra cultura, pues mira, si no hay un día de que sea, si quieres que haya un día donde se habla de Puerto Rico, un día que se hable de Argentina, otro día, o sea, cuéntame,
eso siempre cada vez que hablo con grupos de maestras, antes del primer día de clase debes conocer quiénes son tus niños, de dónde vienen, cuáles son esas culturas para que quizás puedas agregar como parte del currículo ese año, celebrar todas estas diferentes culturas en algún momento. No tiene que ser solamente acá en Estados Unidos se celebra el mes de la Hispanidad. Pues mira, el mes de la Hispanidad puede ser cualquier mes, no tiene que ser en septiembre y octubre solamente. Así que por eso si trabajamos conjunto a los maestros y somos un equipo, eso le beneficia mucho a los niños. Además que motiva al niño, le enseña al niño que no solamente papá y mamá que quieren que él sea bilingüe, sino que también su maestra está aportando y lo está motivando y lo está ayudando en ese camino, en ese proceso. Y todos los niños son diferentes, esto lo hemos hablado también, o sea, que yo no puedo esperar que mi hijo bilingüe sea igual que el tuyo o del vecino. O sea, todos los niños aprenden a su paso de manera diferente, conforme pues, a la conexión, a la intención de su familia, al plan que tienen, cómo lo llevan todos los días a diario. Y eso es todo lo debemos tener en cuenta. ¿Algo más que quieras aportar? Sinceramente creo que lo más importante, y si siempre quedan dudas, porque esto da para muchísimo, lo que tengan ganas de contactarnos por nuestra cuenta de Mamás 411 Podcast, que estamos en todas las redes sociales y tenemos mensajes privados, y tanto Maritere como yo, en nuestras cuentas privadas, Latina Boomer Mom y Mamás por el Mundo, siempre estamos a disposición para responder preguntas, para ayudarlas enviándoles algunos recursos o reorientándolos hacia otros profesionales. La verdad que lo saben, es una misión que tenemos muy, muy dentro, muy de corazón, como profesionales y como mamás sobre todo, y que habiendo pasado ya varios años, ¿no? Con hijos mucho más grandes, sabemos lo que conlleva, pero también sabemos los beneficios, y eso es lo que más nos motiva para seguir eh, repandiendo nuestro mensaje. Así que adelante. Así es, aquí siempre para ustedes. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima.